dentro de todo lo que es el sector inmobiliario nacional, desde el punto de vista empresarial, pero también participa de distintas instituciones, cámaras, etcétera. En este caso, o federaciones, ¿no? Como en este caso, forma parte de la Mesa Productiva Inmobiliaria y de la Construcción, está muy ligado a la construcción precisamente, de FECOBA, esta Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la capital federal de la República Argentina, que justamente está creciendo en alianza de una manera exponencial, realmente. Así que le damos la bienvenida a Rodolfo Carretero. Rodolfo, bienvenido, ni más ni menos, a Radio Realpolitik de La Plata. Sergio Solón te saluda. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio, y buenos días a la audiencia. Gracias por la presentación. No, por favor, muchísimas gracias por estar. Bueno, lo dijo, lo anunció, no oficialmente todavía, eso falta, digo, lo adelantó, sería justamente María Eugenia Bielsa, ¿no? La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que vuelve el Procrear. Faltan pocos días, o pocas horas, digamos, para que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, el mismísimo presidente, haga el anuncio oficial. Por ahora es oficioso, pero digo, se habla de que se viene el Procrear. ¿Qué significaría esto para este momento de la Argentina? Bueno, Sergio, a ver, se viene el Procrear, vuelve el Procrear, sigue el Procrear. La realidad es que todas estas versiones son interpretaciones posibles, ¿no? Claro. Lo cierto es que el Procrear es un programa que se creó, digamos, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía una serie de particularidades, digamos, ¿no? Era un instrumento que generó, digamos, crédito, que lo que se entendía como tasa subsidiada y, digamos, promoviendo que acceda mucha cantidad de gente, y a su vez implementaron una segunda parte de estos programas que tienen que ver con generar demanda a través de lo que se conoció como desarrollos urbanísticos, algunas alternativas de lotes con servicios. Luego, en el gobierno del presidente Mauricio Macri, continuó el Procrear como marca, como entidad, pero, digamos, orientado solo a fomentar el acceso al crédito de la demanda, es decir, de quienes van a comprar esas propiedades, a través de algunos cambios que incorporó la utilización de la SUBA, y un ajuste, digamos, de esa cuota mensual. No tuvo correlato, no tuvo contrapartida, si bien se intentó, digamos, a finales de 2017, en la producción de vivienda nueva, y lo que terminó generando es que ese fomento a la demanda impactara sobre el parque usado, es decir, sobre viviendas que ya existían. Hoy, como bien decís, ¿no? se anuncia, se viene dialogando sobre un programa nuevo que todavía no conocemos en detalle, que aparentemente, según los dichos de la ministra, va a retomar, entiendo yo, la primera etapa del Procrear, es decir, con algún tipo de impacto tanto en oferta como en demanda. Claro, claro. O sea, ampliación, podríamos llegar sería una de las palabras a aplicar, mejoramiento, supuestamente, y otra vez crédito. Bien, otra vez crédito, y ya se habla también de la reactivación de algunos de estos desarrollos urbanísticos de alguna escala relevante. Ahora, bien, es cierto que aparentemente la estrategia barre todos los aspectos, digamos, desde los mejoramientos que va a tomar, digamos, una familia para hacer su pequeña obra de mejora, y hay que ver los alcances en términos de hasta qué proceso o qué cantidad de recursos cuenta para ver hasta dónde llega en términos de impacto, ¿no? Recordemos que si uno evaluara la gestión más allá del posicionamiento que uno tenga en cuanto a qué debe hacer el Estado, qué no debe hacer el Estado en términos de resultados, el primer Procrear generó mucha vivienda, mucha construcción, dinamizó bastante la economía con algunas externalidades negativas que entiendo se piensan corregir, y el segundo generó mucho nivel de acceso, digamos, por un muy breve periodo de tiempo a vivienda nueva. Esperemos hacer la gestión, que es lo más importante para evaluar un programa, que es lo que termina deparando. Claro. Habitualmente, digamos, si uno habla con el sector privado, te dice que es el gobierno de turno, el que sea, el que tiene que poner en marcha los mecanismos para poder fomentarlo a un programa como este, como el Procrear, o como otros también, ¿no? Pero si uno habla también con exfuncionarios o funcionarios actuales, te va a decir que un gobierno nunca puede hacer todo, tiene que haber una combinación
obviamente de las dos partes, ¿no? Entonces, ¿cómo crees, ya que estás en el ámbito privado, concretamente, digo, cómo crees que hay que articular esto? Bueno, lo primero es completamente cierto que mencionás, ¿no? El sector público, históricamente, digamos, puede abordar en términos de construcción directa de vivienda una ínfima fracción de lo necesario, ¿sí? Pero la realidad es que la discusión en términos de si lo debe hacer el sector público o el sector privado, para mí deviene un poco abstracta, ¿no? Es decir, hoy el sector público y el sector privado en conjunto no cubren ni de cerca la cantidad de vivienda requerida, digamos, para que la población acceda, ¿no? ¿Cuál sería el déficit, disculpame Rodolfo, cuál sería el déficit que vos tenés como número, digamos, como porcentaje que haría falta para suplir ese déficit de vivienda en la Argentina? Bueno, hoy no tenemos un dato estrictamente verificable, pero se habla habitualmente de alrededor de entre 1 millón y 1,5 millones de viviendas faltantes en términos de número, y otro 1,5 millones o 2 millones en términos de faltantes cualitativos, es decir, calidades de vivienda insuficientes para vivir cómodamente. Claro. En un sector que, bueno, hoy por supuesto con la pandemia está produciendo a niveles bajos, pero que en los últimos años está produciendo por abajo de lo que, digamos, el crecimiento vegetativo de la población requeriría, ¿no? Claro. Con dos agravantes, ¿no? El primero es que solo, en términos de lo que el sector privado puede proponer en un marco donde no hay crédito accesible, es promover vivienda al 5% de la población, 7%, 10% en algunas ciudades, claro, que es la que tiene poder adquisitivo para comprar una vivienda hoy, digamos, que está de alguna forma dolarizada, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que ha sucedido con los salarios en términos de pérdida de poder adquisitivo y sin acceso a crédito sostenible. Estamos hablando siempre, estamos anticipando, que le quede claro a doña Catalina, como siempre digo a nuestros oyentes, estamos anticipando el anuncio oficial. Por eso, justamente el sector privado, están quienes se animan a hablar, como Rodolfo, están quienes no quieren hablar hasta después del anuncio oficial, pero en realidad hay una experiencia previa, por eso yo lo justifico de la producción periodística, y donde yo creo este programa, como bien dijo Rodolfo, allá por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, lo que digo es... Uno supondría que tiene ya un parámetro de por dónde debe andar esto. ¿Se habla, Rodolfo, en estos momentos, dentro de lo que es el Ministerio y vinculante, que se estima que el alcance sería hasta de 14.000 viviendas y con 2 líneas de crédito? ¿Pensás que puede andar por allí? Dependerá estrictamente de lo que el sector público estime o vuelque como financiamiento, digamos, a ese proceso. La realidad es que construir vivienda, tanto para el sector privado como para el sector público, tiene una serie de complejidades, ¿no? Y la primera a resolver es que justamente, como mencionamos, hay falta de fondos, digamos, para producir y falta de capacidad de compra de la población, con lo cual la dinámica es compleja. 14.000 viviendas es un número relevante para la gestión, sí, pero hay que ponerlo en contexto de lo que está mencionado como déficit faltante, ¿no? 14 viviendas es un número importante de viviendas. Estás muy vinculado, obviamente, a la parte concretamente de la construcción, ¿no? Digo, es sabido que el sector de la construcción moviliza la economía como ninguno y lo hace de una manera, yo diría, ágil, rápida, ¿no? Digo, por estar cuasi parado por esto de la pseudo-pandemia, como le llamo yo, donde considero que la mitad es real y la mitad no lo es una pseudo-pandemia, pero por el aislamiento social preventivo y obligatorio obviamente quedó paralizada la construcción, después se empezaron a habilitar ciertas obras con ciertos cuidados, protocolos, como se llame, pero en realidad está en la parte más baja de lo que podría estar. Pero puede movilizar la construcción a partir de esto. ¿Cómo imaginás el engranaje de si esto se llega a oficializar, si se llega a comenzar a implementar, al menos mínimamente, digo, el procrear? ¿Cómo crees que va a derivar en la construcción concretamente en el sector? ¿Cómo ves recomenzando o ese recomienzo, por decirlo de alguna manera? Bueno, como
como bien vos decías o señalabas, la construcción es una de las actividades que más rápidamente puede incorporar trabajo, es una de las actividades que más dinamiza cadenas de valor, es decir, llega a casi todos los rubros de la economía, sobre todo la vivienda, que es un tipo de obra que incorpora muchos más rubros que otros tipos de obras, como por ejemplo puede ser la obra vial, etcétera, ¿no? Que son obras con tanto impacto en capacidad de producir mano de obra y cadenas de valor. Es cierto que estamos, según los datos de la Cámara de Construcción, estamos en niveles de actividad bajísimos en relación al aislamiento social preventivo obligatorio, y por otro lado nos encontramos con la situación de que un primer escenario sería volver a un nivel de actividad equivalente al que teníamos, que ya incorpora una baja, digamos, en el empleo que produce el empleo registrado, que produce la construcción, muy importante, ¿no? Yo creo que es esencial, ¿no?, que se vuelva a motorizar todo el tema justamente de lo que es la construcción, ¿no? Porque estar vinculando no solamente con el sector inmobiliario, sino con muchísimas otras oficios, profesiones, especialidades que, por eso digo, es una atracción muy importante para motorizar el recomienzo de esta refundación que hay que hacer del país, ¿no? En materia productiva, también en otras materias, pero bueno, estamos hablando de esto. Concretamente, y ya para finalizar, Rodolfo, tu tarea y tu rol dentro de FECOBA, ¿no?, en esta mesa productiva justamente inmobiliaria y de la construcción, ¿qué temas están concretamente trabajando? Bueno, justamente FECOBA ha tomado la iniciativa de jerarquizar esta industria, digamos, como vos lo mencionás, en más de esos dos aspectos, ¿no? La necesidad, digamos, que cumple como rol de proveedor de vivienda, de infraestructuras necesarias para la familia en las ciudades, pero también como capacidad de dinamizar la economía y reactivar, sobre todo enfocado en las pymes de la construcción, que son el 95% de lo que compone la industria. Es decir, 95 de cada 100 empresas son pymes en nuestro rubro. Y la verdad es que FECOBA ha tomado, yo entiendo, con mucho sentido este objetivo, con la idea de construir una agenda propositiva que justamente, ¿no?, nos ayude a salir de esta crisis que atraviesa, bueno, todo el mundo, toda la Argentina y particularmente el sector, y en la que estamos trabajando, digamos, con la idea de justamente hacer un análisis basado en políticas de evidencia, en datos objetivos, y generar una agenda propositiva de mejora, abarcando lo que yo entiendo que son todos los frentes, ¿no? Algunos sectores se enfocan solo en desgravaciones impositivas, otros piden subsidios directos, otros promueven la acción del Estado, otros buscan conseguir el rol del sector privado, y yo creo que la situación es tal que necesitamos que todas estas situaciones vayan construyéndose en el marco de lo posible, en el marco de lo que nos permitiría gradualmente ir dando vuelta, digamos, con una situación que es desventajosa en muchos aspectos. O sea que, concretamente, si tuvieras que decir 2 puntos, 3 puntos, ¿qué le pide el sector, qué le pediría el sector empresario privado al gobierno hoy? Concretamente, para concentrarse y no dilatar tiempos o con relatos o con escenografías, sino ir, dada la situación, ¿a dónde hay que apuntar concretamente? Yo, digamos, en la mesa todavía no se ha expedido, digamos, yo no puedo hacer una afirmación, digamos. Y si no, de tipo personal. Pero yo entiendo en términos personales o en términos de lo que uno puede leer a partir de participar de algunas mesas de intercambio con la Cámara de Construcción o de saber dónde están los desarrolladores en este momento. Yo diría que hay que generar un abanico de opciones pensando en los objetivos que tenemos que cumplir y también en a quiénes van dirigidas, ¿no? Y creo claramente que el sector PYME es el que más rápidamente puede reaccionar, el más comprometido con la situación, y que cualquier política, digamos, tanto de asistencia directa como de desgravación impositiva, cualquier obra que se genere en términos de obra pública, que no estuvo parada nunca en términos de la pandemia, o de obra privada, es deseable. Me parece que es un buen momento para no tener roadmaps al respecto y explorar todas las alternativas. Digamos, no me parece que estemos en un escenario donde cualquier iniciativa no sea saludable y viene a aportar,
digamos, al sector que cumple una necesidad fundamental, como bien vos dijiste, en términos de empleo, en términos de canalización de inversión, pero también en términos de proveer mejoras a ese déficit de vivienda que arrastramos históricamente. Y para finalizar, y con el agradecimiento pertinente, digo, ¿y qué crees que el sector privado debería darle a un gobierno? En este caso el gobierno que está, pero si fuese otro sería lo mismo. Digo, ¿en dónde no puede fallar el sector privado? El sector privado no puede fallar en convertir, digamos, un eje central de la actividad económica de la Argentina en una disputa ideológica o partidaria. Me parece que si un aprendizaje podemos hacer es que se trata de una actividad económica con diversos actores, donde la PYME, digamos, cumple un rol preponderante, y lo que tiene que haber es análisis concretos en base a evidencias y a las mejores prácticas públicas, privadas, en todos los ámbitos, que nos den la posibilidad de generar esto que tenemos que generar, que es la obligación de generar hábitat sostenible, vivienda para las familias, empleo, producción, pago de impuestos, etcétera. Rodolfo, muchísimas gracias por haber estado en ni más ni menos aquí en Radio Realpolitik de La Plata. No, gracias Sergio por la invitación, y contar con FECOBA y con las organizaciones del sector en lo que necesite para acompañar el debate o la discusión concertada de lo que tenemos que lograr como sociedad. Muchísimas gracias.